Estimados del tercero Vicente Huidobro, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, espero que estén tranquilos, espero que estén trabajando lo mejor posible en sus casas y que estén listos y dispuestos para realizar la actividad que nos corresponde desarrollar el día de hoy. Así que atención, hoy trabajaremos con el OA6, producir textos coherentes y cohesionados. Para ello recordaremos rápidamente que en la clase anterior estuvimos trabajando con el autor Raymond Queneau y leímos algunos fragmentos de su escrito llamado Ejercicios de Estilo, ¿se acuerdan? Donde aparecían varias narraciones que relataban de distinta forma el mismo suceso. Lo que haremos en esta clase es un poco emular ese ejercicio, es decir, ustedes van a tener que escoger un texto literario que ya hayan leído, como por ejemplo el que leímos la otra vez, No oyes ladrar los perros, y ustedes tendrán que reescribirlo, reestructurarlo, contarlo de otra forma, contarlo desde otra perspectiva, por ejemplo. Supongamos que un relato X que ustedes leyeron era contado por el personaje femenino, por ejemplo. ¿Ustedes qué es lo que deberán hacer? Contarlo desde la perspectiva del personaje masculino, por ejemplo. Ahora la idea es que ustedes se crean el cuento. Vamos a jugar a que somos escritores y vamos a intentar realizar esta actividad ardua para un escritor profesional, emulando esa forma que tienen los escritores para poder crear un texto literario. Por lo tanto, vamos a asumir la escritura como un proceso que cumple etapas. La primera de ellas, ustedes ya la saben, planificación. Para ello, ustedes deberán desarrollar estas cuatro preguntitas que les permitirán un poco tener el sustento de su escritura. Ahora, para empezar a escribir este texto es importante tomar una serie de decisiones estéticas importantes a la hora de comenzar la escritura. Como por ejemplo la siguiente. El año pasado vimos esto de manera muy específica. La diferencia entre narración enmarcada y la historia paralela. Recordemos que la narración enmarcada es cuando se incluye una o más historias dentro de otra principal, como está ahí en la imagen que aparece. El círculo del interior es el relato enmarcado y a su alrededor está la historia principal. Yo recuerdo muy bien que el año pasado leímos un cuento que se llamaba El Escuerzo. ¿Se acuerdan de ese sapo? La historia que estaba dentro de otra historia, donde hay un niño que mata a piedras al escuerzo y resulta que a las personas que matan al escuerzo le ocurre toda una maldición, el escuerzo viene y los destruye y resulta que ahí aparece la nana del niño que le cuenta la historia de otro niño que mató a un escuerzo con un hacha, ¿se acuerdan? Y ahí está entonces el relato enmarcado y el relato principal. Recuérdenlo bien, pueden ir a su libro de lengua y literatura de segundo medio para corroborar esta historia. ¿Ya? Eso es narración enmarcada. Y también leímos un cuento que tenía la presencia de la historia paralela, es decir, el mundo narrado se estructura por medio de dos historias que transcurren en un marco espacial y temporal diferente. Para este caso nosotros leímos La noche boca arriba, donde el cuento comenzaba con una historia, un par de párrafos, luego dejaba de contar esa historia y comenzaba la historia 2. Desarrollaba un poco esa parte de la historia 2 y se saltaba a la historia 1, a la historia 2 y así sucesivamente hasta terminar el cuento de La noche boca arriba. ¿Lo recuerdan? La historia comenzaba con un hombre que andaba en moto y tuvo un accidente y lo llevaron boca arriba hasta la camilla del hospital, ahí se queda medio dormido, termina la historia del tipo en moto y salta la historia de este indígena que lo quiere capturar los indígenas de otra tribu para poder sacrificarlo. Luego termina esa historia, o sea, queda inconclusa y pasa nuevamente a los sueños que está teniendo, a cómo se siente el accidentado que iba en moto en el hospital y así sucesivamente. Ustedes deberán decidir, por ejemplo, cuál de estos dos elementos van a desarrollar y van a utilizar en su cuento.
Deben decidir además el tipo de narrador, si va a ser homodigético o si va a ser heterodigético. Si va a ser homodigético, va a ser protagonista o testigo. Si va a ser heterodigético, va a tener todo el conocimiento objetivo, o si no, o si va a ser omnisciente. Otra cosa que tienen que ver son las disposiciones de la narración. Si va a comenzar desde el inicio, ad ovo, desde el medio del asunto, in media res, o desde el final, in extrema res. Todo eso tienen que tenerlo muy bien decidido para poder comenzar la escritura, el espacio en el cual se va a desarrollar la acción, las características de los personajes, etcétera. Bien, aquí yo les presento una tablita con algunos criterios para guiar el proceso de escritura, para que tengan un buen desempeño. Por ejemplo, el criterio número uno: el cuento presenta un principio, complicaciones, clímax y desenlace coherente con la línea de acción. Las acciones suceden con un orden lógico y con transiciones claras, conectores temporales o fórmulas lingüísticas. 2. Ideas y contenidos. El cuento presenta una línea de acción bien definida, desarrollada por medio de acciones orientadas hacia el desenlace de forma coherente. 3. Desarrollo de personajes y ambiente. Los personajes y ambientes son nombrados o aludidos. Están bien caracterizados por medio de descripciones o acciones. El ambiente aporta al marco de la historia. Es fácil para el lector visualizarlos y describirlos. 4. Creatividad y efecto estético. El cuento presenta un tema original o una visión novedosa sobre algo ya realizado. Giro artístico, esto es lo que les mencionaba anteriormente, que pueden usar otro texto que ya ha sido creado. El narrador presenta una voz y un estilo particular para desarrollar las ideas. 5. Uso de recursos literarios y lingüísticos. El cuento integra variados recursos literarios y lingüísticos coherentes para lograr propósitos determinados. Uso del lenguaje, la ortografía y la gramática son correctas. Utiliza un vocabulario adecuado al tipo de texto siguiendo las convenciones lingüísticas del registro escogido. Y como siempre, cuando hayan terminado, no olviden enviar su texto a mano o en computador al correo que aparece en pantalla. Y eso es todo, muchachos, que estén muy bien, un saludo a sus familias, nos vemos el próximo lunes con todo el power.